Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Tirso Clemades, soy médico especializado en VIH e infecciones de transmisión sexual y el día de hoy quiero hablarles sobre el PrEP, el PET y las vacunas para prevenir las infecciones de transmisión sexual o ITS. Muy bien, para empezar vamos a hablar de la diferencia en esta estrategia que muchas veces se nos confunde cuando sobre todo nos metemos a internet y buscamos por aquí o buscamos por allá y de momento pues no sabemos qué es el PrEP, qué es el PET o para qué sirve, quiénes son los que lo tienen que llevar a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, quiero, así como estoy ilustrando en esta diapositiva, una cosa es el PrEP, escrito PR minúscula E, P es un acrónimo internacional de una estrategia que se ha diseñado para VIH específicamente y que es muy diferente al PET. El PET, deletreado como P, E y P mayúscula, quiere decir profilaxis posexposición. En cambio, el PrEP, escrito con R minúscula, quiere decir profilaxis preexposición para VIH. Sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy y en este momento, y para ello quiero empezar a hablarles primero del PrEP. Como les decía, es una estrategia diseñada para VIH y es una estrategia combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de utilizar medicamentos antirretrovirales para la prevención del VIH, mismos que deben de iniciarse a tomar 15 días antes del riesgo que se vaya a tener y combinarse a su vez con el uso del condón. Es decir, no es para tener sexo a pelo, como se dice vulgarmente. Es más bien para, si voy a tener una relación de riesgo, estar protegido en caso de que se rompa el condón. Por eso es que no se recomienda para todo público, sino para aquellas poblaciones clave. ¿Qué son las poblaciones clave como estoy representando en esta diapositiva? Bueno, las poblaciones clave en el tema de VIH e ITS, es decir, en el tema de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual, nos referimos a HCH, es decir, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que pueden ser hombres gays u hombres bisexuales, personas trans, personas trabajadoras sexuales, UDIs, que son los conocidos como usuarios de drogas inyectables, y aquellas personas en situación de cárceles. Es decir, en estos contextos de estas poblaciones es que se debe de utilizar la estrategia del PrEP, porque por ejemplo, un trabajador sexual, un hombre trabajador sexual, bueno, a lo mejor está bajo el efecto de alcohol, drogas, etcétera, y entonces si usa esta estrategia del PrEP, tomar medicamentos antirretrovirales, combinado con el uso del condón, si se les rompe el condón o si el cliente es mañoso, ya ven que nunca falta alguien que quiera hacer cierto daño, pues entonces si rompe el condón el cliente, pues entonces ya está protegido con el medicamento que ha venido tomando desde 15 días antes de la relación sexual. Para el caso de los trabajadores sexuales se recomienda pues tomarlo sistemáticamente. ¿Ok? En el caso de usuarios de drogas inyectables, igual, si la persona sabe que va a ir a un evento o que va a tener intercambio o consumo de droga, pues entonces 15 días antes empezar con el inicio del tratamiento para evitar, ¿no?, que a través de la sangre se pueda
infectar de alguna de estas ITS, como puede ser el VIH, como puede ser la hepatitis B o hepatitis C, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, está dirigido esta estrategia del PrEP específicamente para estas poblaciones. En el caso de hombres que tienen sexo con hombres que pueden ser hombres gays, por ejemplo, asumidos o no asumidos, de closet o no de closet, como se dice vulgarmente, pues entonces, si estas personas tienen un alto riesgo, es decir, acuden a sitios de encuentro, etcétera, pues entonces, y tienen relaciones sexuales con personas desconocidas, pues igual es útil esta estrategia, pero no es para tener sexo a pelo. Esto es muy importante que lo recordemos y lo tengamos en cuenta, porque a muchas de nuestras consultas llegan personas que practican el bareback, que se escribe bareback, que se traduce del inglés como sexo a pelo. Lo practican y de momento pues llegan con algunas infecciones de transmisión sexual, porque el PrEP está destinado específicamente para el VIH, es decir, solamente el tratamiento antirretroviral va a prevenir el VIH y los medicamentos que se utiliza es la combinación, sobre todo la combinación aceptada por la FDA, que es la Agencia de Estados Unidos para Medicamentos y Drogas, autorizado por ellos, es la combinación de entricitabina con tenofovir. Ya viene coformulado generalmente en una sola pastilla y se toma una pastilla diaria durante el tiempo que dure el riesgo, iniciando, como decía hace un rato, 15 días antes del riesgo. Y bueno, en el caso del PET, es una estrategia que también se ha utilizado desde hace varios años para la prevención de VIH y otras ITS, y se utiliza en 3 escenarios principales independiente del tipo de población. Por ejemplo, en caso de abuso sexual, en caso de relaciones sexuales consensuadas, pero donde no se usó protección, como condones, y en el caso de accidente ocupacional, como es en el caso de los proveedores de servicios de salud que llegan a tener salpicaduras de sangre o fluidos contaminados o infectados. En esos 3 escenarios es que se utiliza el PET, escrito como PEP. Y entonces, ahora bien, hablando un poco del PET, una de las cosas que se utiliza dentro de esta estrategia es hacer estudios de laboratorio. Esos estudios se deben de realizar dentro de las primeras 72 horas del incidente. Acuérdense que el PET es la profilaxis posexposición, es decir, después de un abuso sexual, después de un accidente o de una relación consensuada. Después de ese evento se debe de hacer estudios iniciales dentro de las primeras 72 horas y después, de acuerdo al monitoreo de la infección para la cual la persona tuvo el riesgo, se deben de hacer posteriormente a los 3 meses, a los 6 meses y al año. En el caso del VIH, si se va a monitorear por estudios de pruebas de ELISA y Western blot. En caso de pruebas rápidas y hablando de pruebas de 4ª generación, con una prueba inicial y una a las 6 semanas es suficiente llevar el seguimiento a ese término. En el caso de sospecha de riesgo de sífilis, se debe de hacer inicial y a las 6 semanas, y en el caso de hepatitis A, B y C, inicial y a las 6 semanas, al igual que en el caso de riesgo de BPH, inicial y a las 6 semanas. Ahora bien, ¿qué medicamentos o qué estrategia farmacológica debemos de promover o utilizar para la prevención del VIH? Se arma un cóctel
de medicamentos antirretrovirales compuestos por 3 o 4 sustancias para de esa manera pues que la persona tome medicamentos antirretrovirales dentro de las primeras 72 horas, iniciar la ingesta y hasta los 28 o 30 días, solamente un mes. Y se suspende la medicación y se continúa con el monitoreo de los estudios de laboratorio. En el caso de la profilaxis post-exposición, es decir, después de que se tuvo alguno de estos eventos, existen una serie de guías. Por ejemplo, me voy a basar, como lo menciono aquí en la diapositiva, unas guías que han sido elaboradas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de México. Existen estas tablas para infantes, es decir, para niños, y que se manejan de acuerdo al peso de los niños para menores de 45 kilos o mayores de 45. También existen tablas para la prevención de otras ITS para adultos y existen tablas para la prevención farmacológica en mujeres embarazadas, ¿sí? Porque también las mujeres embarazadas pueden sufrir de abuso sexual o de violencia sexual. ¿Y dónde podemos acudir a recibir toda esta atención especializada? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, las famosas clínicas especializadas Condesa, que existen dos, pertenecen a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Una está ubicada en la Colonia Condesa y otra en la delegación Iztapalapa. En el caso de los estados, los centros especializados pues están en los módulos de violencia en el caso de violencia sexual, que están ubicados en los hospitales de segundo nivel de la Secretaría de Salud. También existen organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas sensibilizadas y familiarizadas con este tema del PrEP y el PET. Ahora bien, hablando de una estrategia que podemos utilizar para la prevención de ITS, son las vacunas. Fíjense que hasta el momento en el mundo solamente existe prevención a través de vacunas de hepatitis A, hepatitis B y VPH. Voy a hablar de esas 3 vacunas específicas. Para otras ITS, después voy a hablar de la prevención de vacunas del VIH, también un tema que se ha puesto muy en boga y de moda en los últimos tiempos. Pero es muy importante en el caso de la prevención de hepatitis A, saber que esa vacuna se puede poner en la infancia. Si no se ha puesto en la infancia y la persona ya tuvo la infección por virus de hepatitis A, ya no requiere de adulto aplicarse vacuna contra esta infección. ¿Por qué? Porque ya el organismo humano genera inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Se elaboran anticuerpos como si fuera una vacuna biológica que tenemos ya nosotros y ya nunca más nos vamos a infectar de hepatitis A. Sin embargo, si la persona tiene relaciones de riesgo y pertenece a las poblaciones clave que ya mencioné, pues es muy importante que se aplique de adulto esta vacuna. ¿Por qué? Porque le va a dar una protección para toda la vida, sobre todo cuando se tienen prácticas de sexo oral, lo que decimos vulgarmente, lavado de cazuela, sexo oral, boca-ano. Generalmente por ahí se puede adquirir la hepatitis A. Y si estamos vacunados, pues ya estamos protegidos. Ahora bien, para la prevención de hepatitis B, si nos pusimos vacuna de niño, que generalmente se pone en la infancia y antes del primer año de vida, nos ponen esa vacuna. De adulto, si tenemos relaciones de riesgo, recuerden estas poblaciones,
usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, personas que viven en situación de cárcel, etc. Debemos de estar protegidos con la vacuna de hepatitis B. Esta vacuna se debe de poner de adulto, se ponen 3 dosis y después de estas 3 dosis se debe de hacer un refuerzo para toda la vida, cada 4 años, a diferencia de la vacuna de hepatitis A, que no necesita refuerzo. Y en el caso de la vacuna para prevenir el VPH, no solamente deben de ponerse niños y niñas a la edad de 9 años, también de adultos debemos de colocárnoslas, independientemente si estamos infectados o no. ¿Sí? Para eso deben de acudir con un médico especializado para que le haga ciertos estudios de VPH y ver si estamos infectados o no. Si estamos infectados y tenemos alguna de las cepas que cubre la vacuna, como es la 6, 11, 16 y 18, somos candidatos a esta vacuna para la prevención del cáncer. Recuerden que el cáncer por VPH no solamente se puede dar en genitales y ano, sino también en la cabeza y en el cuello. También pueden darse cánceres relacionados con el virus de VPH, que son más de 200 cepas que se pueden transmitir por las relaciones sexuales. Y voy por último a hablarles de la vacuna del VIH. La vacuna del VIH se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, sobre todo aquí en nuestro país, en México, porque se está corriendo un protocolo que se llama el protocolo mosaico. Esto es un protocolo de vacuna como otros que se han hecho en otras partes del mundo. Pero esto no quiere decir que ya está disponible la vacuna para el VIH. Es un estudio que se está haciendo con un modelo experimental de vacunas, donde un grupo de personas se le está poniendo un placebo y a otro grupo se le está administrando el producto. Entonces es un protocolo a ciego. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna de las personas vacunadas sabe exactamente en qué grupo está. Por eso no debemos de confiarnos si nos pusimos esta vacuna dentro del protocolo mosaico, tener relaciones desprotegidas o tener relaciones con riesgos, porque esta vacuna solamente es un ensayo clínico, es decir, no es una vacuna que está disponible y está garantizada que nos va a proteger de todas las cepas del VIH. Recordemos que el VIH tiene diferentes cepas porque el virus se ha mutado y bueno, pues hay que esperar los resultados de este experimento para ver si es una vacuna que va a funcionar o no para los seres humanos.